sus dos sentidos y quedan, por lo tanto, sometidas principalmente a flexión incortante. Si está presente también una cantidad considerable de carga axial, al miembro se le llama viga columna. Se usan generalmente en posición horizontal, sin embargo hay casos excepcionales como en el caso de los cabios. Las vigas son miembros estructurales muy importantes en la estructura del edificio, pues son los encargados de soportar el sistema de piso, sea este simple o compuesto de acero hormigón, para crear las superficies de uso propias para el uso al que fue destinado. Aunque algo de esfuerzo axial está presente en cualquier miembro estructural, en muchas situaciones este efecto es despreciable y el miembro puede tratarse como viga. Uso de los miembros a flexión. La flexión es una de las acciones más comunes en estructuras de todo tipo. Aunque las vigas se presenten generalmente en los sistemas de piso, se usan en otras aplicaciones. Entre los muchos tipos de viga cabe mencionar a las siguientes: las viguetas, dinteles, vigas de fachada, largueros de puente y vigas de piso. Las viguetas son vigas dispuestas para soportar los pisos y techos del edificio. Los dinteles se colocan sobre aberturas en muros de mampostería como puertas y ventanas. El término jacena denota una viga grande a la que se conectan otras de menor tamaño. Sería una viga maestra. Los largueros de puente son las vigas que corren paralela a la superficie de rodamiento, y las vigas transversas son las vigas que corren perpendicular a la superficie de rodamiento y transfieren su carga a los largueros. Perfiles usados como vigas. Las secciones más apropiadas para resistir a la flexión son las secciones I laminadas. Como el eje de flexión es siempre el de mayor momento de inercia, se necesitan secciones de mayor altura que las utilizadas en columna flexos comprimida. Los perfiles más comunes usados son los doblemente simétricos, perfiles W, S y M. Los perfiles W generalmente resultan las secciones más económicas como viga y han reemplazado casi por completo a los canales y a las secciones S. Los perfiles en canal, perfiles C, son a veces usados como largueros cuando las cargas son pequeñas y en los lugares donde se requieren alas estrechas, pero tienen menor resistencia a las fuerzas laterales y requieren soporte lateral. Los perfiles W tienen un mayor porcentaje de acero concentrados en su sala que la viga S, por lo que posee mayor momento de inercia y momentos resistentes para un mismo peso. Son relativamente anchos y tienen una rigidez lateral apreciable. Bueno, entre las vigas americanas podemos distinguir las vigas S, llamadas vigas estándar, que son vigas perfil I de ala estrecha. Este sería un ejemplo de un perfil S. Luego tenemos los perfiles de ala ancha, los perfiles W viene de wide, ancho, son los que tienen el ancho del mismo orden que la altura. Entre los perfiles S y los perfiles W existen unas vigas intermedias denominadas vigas M de misceláneos, que son unas vigas también de ala ancha, pero con el ancho ligeramente menor que la altura. Para momentos flectores de gran magnitud se recurre a miembros armados fabricados con 3 placas. Los perfiles compuestos son considerados como vigas armadas, pero las especificaciones AISC distinguen las vigas de las vigas armadas con base a la razón ancho-espesor del alma. Si H sobre TW es menor o igual que 970 sobre raíz cuadrada de F sub I, el miembro puede usarse como viga independientemente que se trate de un perfil laminado o armado. Si H sobre TW
es mayor que 9,70 sobre raíz cuadrada de I, el miembro es considerado como viga armada. Debido a la esbeltez del alma, las vigas armadas requieren consideraciones especiales respecto a su utilización como vigas y por lo tanto se rigen por otra normativa. Normalmente cuando comercialmente no se encuentra un perfil que satisfaga las condiciones estáticas requeridas, entonces se recurren a las vigas armadas. Estas vigas armadas están compuestas por chapas soldadas entre sí por soldadura. Normalmente estas vigas armadas tienen el alma muy delgada para aprovechar mejor las características de la sección. Por lo tanto, estas vigas armadas entonces pueden tener tendencia, como veremos más adelante, a un pandeo del alma. La norma AIS clasifica los perfiles no de acuerdo a su procedencia, si se trata de un perfil laminado o de una viga armada, sino en razón de la esbeltez del alma. Si la esbeltez del alma es menor a este valor, entonces el AIS considera directamente como viga. Pero si esa esbeltez sobrepasa esta relación, entonces tiene un tratamiento como viga armada. Las vigas armadas tienen una altura y luz que una viga laminada no es adecuada económicamente. Está hecha a la medida para adecuarse a una luz y altura particulares, así como a los requisitos de carga. Otro tipo de viga es la viga de alma alveolada o aligerada. Son obtenidas por un corte senoidal y posterior soldado de perfiles en doble T, tales como IPE, IPN, etc. Se la conoce como vigas Voigt o en panal de abeja. Otro tipo común es la viga de celosía. Este tipo de viga que se usa comúnmente para soportar losas de piso y techo es en realidad una cercha ligera de cuerdas paralelas. Resulta económica para grandes luces y cargas ligeras. Aquí tenemos las diferentes tipologías empleadas en la práctica. Aquí tenemos un perfil simple, un perfil múltiple que es compuesto por dos o más perfiles soldados entre sí. La viga armada, que ya acabamos de ver, está hecho de chapa soldada. La viga aligerada, que se hace por cortes del alma de una viga laminada. Y la viga de celosía, que, como dice el párrafo, es una cercha ligera que se usa generalmente como en estructuras ligeras, como en el caso de las correas. Bueno, aquí tenemos una fotografía que nos muestra una viga de alma aligerada. Vigas aligeradas. La viga de alma aligerada o vigas Voigt son elementos fabricados a partir de una viga laminada con perforaciones en su alma de forma circular o hexagonal o de vigas laminadas cortadas en zigzag, superponiendo las dos partes luego de calarla en una determinada longitud. Uso. El uso de las vigas aligeradas es apto para cubrir grandes luces en construcciones ligeras. Ventajas: aspecto más ligero de la construcción, peso reducido, posibilidad de adaptación a diferentes alturas por medio de placas intercaladas, es decir, yo puedo, con un perfil, puedo aumentar la altura del perfil sin cambiar el peso del perfil y menor superficie a pintar. Ecuación básica en LRFD. Para vigas, la relación básica entre los efectos de la carga y la resistencia está dada por la ecuación MU menor o igual que phi sub B por M sub N, donde MU es la combinación dominante, es decir, la sumatoria de los momentos producidos por las diferentes cargas con su factor de ponderación. Phi sub B es el factor de resistencia, que en el caso de la flexión vale siempre 0,9. M sub N es el momento nominal o resistencia nominal por momento. Al producto phi sub B por M sub N se llama a veces momento de diseño M sub D, o momento de cálculo. Esfuerzos de flexión y momento plástico.
Para poder determinar la resistencia nominal por momento, debemos primero examinar el comportamiento de la viga en todo el intervalo de carga, desde cargas muy pequeñas hasta el punto de colapso. Consideremos una viga que está orientada de modo que la flexión es respecto al eje principal mayor. Para un perfil I o H será siempre el eje principal XX. Para un material elástico lineal y de formaciones pequeñas, la distribución del esfuerzo de flexión será, como en el caso de la figura, con el esfuerzo supuesto uniforme a través del ancho de la viga. De la mecánica de materiales, el esfuerzo en cualquier punto puede encontrarse con la fórmula de flexión, es decir, la fórmula Navier. La tensión de flexión es igual al momento, a un punto cualquiera de ordenada I, vale el momento por la ordenada I sobre la inercia. El valor máximo de este momento se va a dar en las fibras más alejadas que tienen unas ordenadas igual a C. En esta fórmula, M es el momento flector de la sección transversal bajo consideración y es la distancia perpendicular del plano al eje de interés, e I sub X el momento de inercia del área de la sección transversal con respecto al eje neutro. Para un material homogéneo, el eje neutro coincide con el eje centroidal. La ecuación se basa en la hipótesis de que se tiene una distribución lineal de deformaciones unitarias de la parte superior a inferior, que a su vez se basa en la hipótesis de que las secciones transversales planas antes de la flexión permanecen planas después que ha ocurrido esta. El esfuerzo máximo ocurre en la viga extrema, donde Y es máxima. Hay entonces dos máximos, un esfuerzo máximo de compresión en la fibra superior y un esfuerzo máximo de tracción en la fibra inferior. Si el eje neutro es un eje de simetría, esos dos esfuerzos serán iguales en magnitud. Para el esfuerzo máximo, la ecuación anterior toma la fórmula de F máximo es igual a M por C sobre I sub X, que se puede escribir como M dividido I sub X sobre C. Llamando a este término S sub X, tenemos que F máximo es igual a M sobre S sub X, en donde C es la distancia perpendicular del eje neutro a la fibra y S sub X es el módulo elástico de la sección. Para cualquier sección transversal, el módulo elástico es una constante. Para una sección asimétrica, S sub X tendrá dos valores, uno para la fibra extrema superior, que se suele llamar S sub T, y otro para la fibra extrema inferior, que se suele llamar S sub B. Estas ecuaciones son válidas cuando las cargas son suficientemente pequeñas para que el material permanezca dentro de su rango elástico ideal. Para el acero estructural, esto significa que el esfuerzo F máximo no debe de exceder F sub I, que es la tensión de fluencia, y que el momento flector no debe exceder M sub Y es igual a F sub I por S sub X. M sub I se refiere al momento de fluencia y viene del inglés G, que quiere decir fluencia. M sub I es el momento de fluencia, entonces que es igual a la tensión de fluencia por un módulo elástico S sub X. Bueno, aquí tenemos entonces los diferentes estadios donde va pasando la viga. Para cargas pequeñas, entonces el comportamiento es lineal hasta que llegado a un punto se alcanza la tensión de fluencia F sub I. A partir de ese punto, entonces la viga empieza a plastificarse, empezando por la zona comprimida, y se va descendiendo paulatinamente a medida que aumenta la carga hasta que la plastificación se extiende en una zona más ancha y a mayor profundidad hasta que la sección queda totalmente plastificada. En la figura
Una viga simplemente apoyada con una carga concentrada en el centro del vano se muestra para etapas sucesivas de carga. Una vez que la fluencia comienza, la distribución del esfuerzo sobre la sección transversal dejará de ser lineal y la fluencia avanzará de la fibra extrema hacia el eje neutro. Al mismo tiempo, la región de influencia se extenderá longitudinalmente desde el centro de la viga conforme el momento lector MI se alcance en más localidades. Esas regiones son las áreas sombreadas de la figura. En la figura B, la fluencia ha empezado apenas. En la figura C, la fluencia ha llegado al alma. Y en la figura D, toda la sección transversal ha fluido. El momento adicional requerido para llevar la viga de la etapa B a la D es en promedio aproximadamente 12% del momento de fluencia M sub I para perfiles M. Cuando ha alcanzado la etapa D, cualquier incremento adicional de la carga producirá el colapso, ya que todos los elementos de la sección han alcanzado la plataforma de fluencia de la curva, esfuerzo de formación unitaria, y tendrá un flujo plástico no restringido. Se dice que se ha formado una articulación plástica en el centro de la viga, y esta articulación, junto con las articulaciones reales de los extremos de la viga, constituyen un mecanismo inestable. Bueno, como habíamos visto, la plastificación empieza por la fibra superior y a medida que aumenta la carga, esta plastificación va descendiendo hasta que toda la sección queda plastificada. En la medida que ese momento alcance todas las demás fibras, entonces se forma en este caso una rótula plástica. Entonces, si se trata de una viga isostática que ya tiene dos rótulas en los extremos, además de la rótula plástica, entonces esto se convierte en un mecanismo cinemático, es decir, en un mecanismo inestable que produce el colapso de la viga. El análisis estructural basado en una consideración de mecanismo de colapso se llama análisis plástico. La capacidad por momento plástico, que es el momento requerido para formar las articulaciones plásticas, puede calcularse fácilmente a partir de un estudio de la distribución de esfuerzo correspondiente. En la figura se muestran las resultantes de los esfuerzos de compresión y de tracción, donde A sub C es el área de la sección transversal sometida a compresión y A sub T es el área de tracción. Esas dos áreas, arriba y abajo del eje plástico, que no es precisamente el mismo eje neutroelástico. Del equilibrio de fuerza, tenemos que la resultante de compresión, los esfuerzos normales deben ser iguales, por lo tanto C debe ser igual a T, reemplazando C por su igual, que es A sub C por F sub I, y T, que es igual a A sub T por F sub I, resulta entonces que A sub C es igual a A sub T. Entonces, la plastificación divide a la viga en dos áreas iguales, A sub C y A sub T, independiente de la forma de la viga. Eso es obvio, aparentemente, cuando se trata de secciones simétricas, pero también ocurre en el caso de secciones asimétricas. El momento plástico M sub P es el par resistente formado por las dos fuerzas iguales y opuestas, o sea que M sub P es igual a F sub I por A sub C por A, siendo A el brazo de palanca, que es igual, obviamente, a F sub I por A sub T por A, que es igual a F sub I por A sobre 2, del momento que A sub C igual a sub T, por A, o lo que es lo mismo, el momento plástico es igual a F sub I por Z. Es donde Z es igual al A sobre 2 multiplicado por A. Es el módulo plástico de la sección, que es el equivalente al módulo elástico en el caso de las tensiones
en límite elástico. Estabilidad. Si puede esperarse que una viga permanezca estable hasta alcanzar la condición plástica ideal total, la resistencia nominal por momento puede tomarse como la capacidad por momento plástico, es decir, el momento nominal será igual al momento plástico. De otra manera, el momento nominal será menor que m sub p. Igual que un miembro a compresión, la inestabilidad puede ser en sentido total o bien local. Cuando una viga flexiona, la región a compresión arriba del eje neutro es análoga a una columna y de manera similar a esta se pandeará si el miembro es suficientemente esbelto. Sin embargo, a diferencia de la columna, la porción en compresión de la sección transversal está restringido por la porción a tracción y la deflexión hacia afuera, pandeo flexional, es acompañado por la torsión. Esta forma de inestabilidad se llama pandeo lateral torsional. Bueno, como ya habíamos visto en el caso de secciones de madera, entonces habíamos visto que en el caso de una viga, la flexión, la parte superior a la línea neutra se encuentra comprimida y por lo tanto tiende a pandear lateralmente, pero este pandeo es restringido por la parte traccionada que tiende a enderezar, produciéndose entonces un pandeo con torsión de la sección, y ese pandeo con torsión se llama pandeo lateral torsional. Ese pandeo lateral torsional puede ser evitado, como habíamos visto en la estructura de madera, arrastrando convenientemente el ala comprimida. El pandeo lateral torsional puede ser impedido por arrastramiento lateral de la zona de compresión, preferiblemente del ala comprimida a intervalos suficientemente cortos. La resistencia por momento depende en parte de la longitud no soportada, que es la distancia entre los puntos de soporte lateral soportado a lo largo de ambos bordes. Que la viga puede soportar un momento suficientemente grande para alcanzar la condición plástica total depende también de que la integridad de la sección transversal se mantenga. Esta integridad se perderá si uno de los elementos en compresión de la sección transversal pandea. Como habíamos visto en el caso de estructura de madera, entonces la longitud de pandeo lateral depende de la distancia L1, que es la distancia entre elementos de arrastramiento, que es obviamente menor que la distancia total LB, que es la distancia entre apoyo. Entonces la viga pandeará entre los puntos de longitud L1. Si esa longitud L1 es suficientemente corta, entonces no habrá pandeo de la sección. Además del pandeo lateral torsional, para que la viga pueda llegar a la plastificación es condición de que se mantenga íntegra hasta llegar a la plastificación, lo cual significa de que no haya un pandeo local del ala o un pandeo local del alma. Este tipo de pandeo puede ser un pandeo del ala comprimida llamado pandeo local del ala, PLP, o un pandeo de la parte comprimida del alma llamado pandeo local del alma. ¿Cuál de estos pandeos ocurrirá? Depende de las relaciones ancho-espesor de los elementos en compresión de la sección transversal. Entonces en el caso de una viga, la flexión puede ocurrir un pandeo del ala, la parte comprimida del ala, como se puede ver en este dibujo, o se puede producir un pandeo local del ala en la parte comprimida. Aquí tenemos otro gráfico donde se puede apreciar más claramente el pandeo del ala, el ala comprimida, y otro gráfico donde se ve el pandeo del alma, y este sería el caso de un pandeo lateral torsional. Estas deformaciones son obviamente exageradas. Clasificación de los perfiles. La especificación AISC clasifica las secciones transversales en los perfiles como compacta, no compacta o esbelta,
dependiendo de los valores, las razones ancho, espesor. Para los perfiles I y H, la razón para el ala saliente, un elemento no rigidizado, es B sub F sobre 2T sub F. Y la razón para el alma, elemento rigidizado, es H sobre TW. Entonces, lambda es siempre la razón ancho-espesor. Esta razón ancho-espesor, para el caso del ala, es el ancho del ala dividido 2 veces su espesor. Y para el caso del alma es la altura, o sea, la longitud del alma dividido también su espesor. Esta relación lambda tiene una razón límite, lambda sub p, que es el límite para los perfiles compactos. Y una relación límite, lambda sub r, que es el límite para los perfiles no compactos. Entonces, si lambda es menor que lambda sub p, y el ala está conectada de forma continua al alma, la sección es compacta. Si lambda oscila entre lambda sub p y lambda sub r, la sección es no compacta. Y cuando lambda es mayor que lambda sub r, la sección es esbelta. La categoría se basa en la peor razón ancho-espesor de la sección transversal. Por ejemplo, si el alma es compacta y el ala es no compacta, la sección se clasifica como no compacta. Es decir, basta que cualquiera de uno de estos elementos sea no compacto para que todo el perfil sea no compacto. Aquí tenemos definido por el AIX las relaciones límites o máximas para que el perfil sea compacto, para que el perfil sea un perfil no compacto y para que el perfil sea esbelto. O sea, cuando lambda es menor, es decir, cuando la relación en el caso del alma es menor que 65 raíz cuadrada de f sub i, el perfil es compacto. Cuando esa relación varía entre estos dos valores, entonces perfil no compacto, y cuando supera el valor de lambda sub r se llama el perfil es esbelto. Estas relaciones definen el tipo de momento que puede resistir una viga. Aquí tenemos el gráfico. Entonces, los perfiles compactos siempre fallan por plastificación y los perfiles esbeltos fallan por pandeo, similar a la curva de pandeo de columna, y los perfiles no compactos tienen un comportamiento intermedio entre ambos valores. Resistencia a flexión de perfiles compactos. Una viga puede fallar al alcanzarse en ella el momento plástico M sub P y volverse totalmente plástica, o puede fallar ya sea por pandeo lateral torsional, elástica o inelásticamente, por pandeo local del ala, elástica o inelásticamente, o por pandeo local del alma, elástica o inelásticamente. Si el esfuerzo máximo de flexión es menor que el límite proporcional cuando ocurre el pandeo, la falla se llama elástica. Si no es así, se llama inelástica. Clasificación de las vigas de acuerdo a su test lambda. Como habíamos visto, las vigas se clasifican en compacta, no compacta y esbelta. Se denominan perfiles compactos aquella cuya alma está conectada en forma continua a la sala y que satisfacen los siguientes requisitos de ancho y espesor para el alma y el ala. Es decir, las alas deben cumplir entonces este requisito y las alas, deben de cumplir este requisito y las almas este requisito. Si cumplen estos dos requisitos, entonces el perfil se llama compacto. El criterio para el alma, o sea, este segundo criterio, se cumple para todos los perfiles laminados en caliente, por lo que solo las alas deben revisarse. La mayoría de los perfiles cumplirán también los requisitos de la sala y por lo tanto serán clasificados como compactos. Si la viga es compacta y tiene soporte lateral continuo,
o si la longitud soportada L1 es muy corta, la resistencia nominal por momento M sub n es la capacidad total por momento plástico, es la capacidad total por momento plástico M sub P del perfil. Para miembros con soporte lateral inadecuado, la resistencia por momento es limitada por la resistencia por pandeo lateral torsional, ya sea elástico o inelástico. La primera categoría, es decir, de los perfiles compactos, es bastante común y es el caso más simple. La sección F1,1 de la IS da la resistencia nominal como momento nominal es igual al momento plástico, donde el momento plástico es igual, como ya habíamos visto, a F sub I por Z, que debe ser menor que 1,5 veces el momento de fluencia M sub I. El límite de 1,5 el momento de fluencia M sub I para M sub P es para prevenir deformaciones excesivas por carga de trabajo y se satisface cuando se cumple la condición F sub I por Z debe ser menor que 1,5 de F sub I por S, o sea que cuando la relación Z sobre S sea menor que 1,5. A la relación Z sobre S se la denomina factor de forma de la sección. Para perfiles I y H flexionando respecto al eje fuerte, esta relación Z sobre S será siempre menor que 1,5. Sin embargo, para perfiles I y H flexionando respecto al eje menor, Z sobre S nunca será menor que 1,5. En los perfiles promedio IH, el valor de alfa es igual a Z sobre S, será en general en promedio igual a 1,12 con respecto al eje fuerte y de aproximadamente 1,54 para el eje débil. O sea, siempre con respecto al eje débil va a ser mayor que 1,5 y siempre con respecto al eje fuerte, esa relación será siempre menor a 1,5. Resistencia cortante. La resistencia por cortante de una viga debe ser suficiente para satisfacer la relación que B sub U debe ser menor o igual que phi sub P por B sub N, donde B sub U es la fuerza cortante máxima basada en la combinación gobernante de las cargas ponderadas. Phi sub B es el factor de resistencia por cortante, que en el caso de la flexión vale 0,9, y B sub N es la resistencia nominal por cortante. El esfuerzo cortante de una viga está dada por, esta es la ecuación de Collignon de la resistencia de materiales, que la tensión de cortante es igual a B por Q sobre I por B, en donde F sub B es el esfuerzo cortante vertical y horizontal en el punto de interés, D es la fuerza cortante en la sección considerada, Q es el momento estático con respecto al eje neutro del área de la sección transversal entre el punto de interés y la parte superior o inferior de la sección transversal, y es el momento de inercia respecto al eje neutro, y B es el ancho de la sección transversal en el punto de interés. Bueno, este concepto ustedes ya lo tienen por resistencia de material. Si yo aplico esta fórmula para el caso de una sección I o H, voy a tener entonces un diagrama de este tipo, donde puede verse que en este diagrama la mayor parte del cortante es resistido por el alma y que las alas absorben un cortante muy reducido. Suponiendo que el esfuerzo promedio en el alma B sub N sobre A sub W no difiera mucho del esfuerzo máximo en el alma, y tomando el esfuerzo cortante de fluencia como el 60% del esfuerzo de fluencia por tracción, podemos escribir la ecuación para el esfuerzo cortante en el alma en la falla como F sub B es igual a B sub N sobre A sub W es igual a 0,60 de F sub I.
donde A sub W es el área del alma. La resistencia nominal correspondiente a este estado límite es, por lo tanto, el cortante nominal, la resistencia nominal, la cortante, es igual entonces a 0,60 de F sub I por A sub W. Y será la resistencia nominal por cortante siempre que no se tenga pandeo por cortante en el alma. Que esto ocurra dependerá de la razón ancho-espesor, H sobre TW del alma. Si esta razón es muy grande, es decir, si el alma es demasiado esbelta, el alma puede pandearse por cortante, elástica o inelásticamente. La relación entre la resistencia por cortante y la razón ancho-espesor es análoga a la que existe entre la resistencia por flexión y la razón ancho-espesor, para el caso de PLP o PLA, y entre la resistencia por flexión y la longitud no soportada, para el caso de PLT, es decir, para el pandeo lateral torsional. Para H sobre TW, es decir, la altura del alma con respecto a su espesor, menor a 2,24 raíz cuadrada del módulo elástico sobre F sub I, que es igual a 418 sobre raíz cuadrada de F sub I, en unidades inglesas, no hay inestabilidad del alma y el cortante nominal es entonces B sub N igual a 0,60 de F sub I por A sub W. Entonces, si la esbeltez del alma es inferior al dado por esta expresión, entonces no existe peligro del pandeo del alma, por lo tanto, el alma soportará este esfuerzo cortante nominal de flexión. Además de ser segura, una estructura debe tener buenas propiedades de servicio. Una estructura con buenas propiedades de servicio es una que funciona satisfactoriamente sin causar ninguna incomodidad o percepciones de inseguridad a los ocupantes o usuarios de la estructura. Para una viga, esto normalmente significa que las deformaciones, principalmente la deflexión vertical, debe ser limitada. Una deflexión excesiva es usualmente una indicación de que se trata de una viga muy flexible que puede conducir a problemas de carácter vibratorio. La deflexión misma puede causar problemas si estos elementos unidos a la viga pueden dañarse por pequeñas distorsiones. Además, los usuarios de la estructura pueden ver las grandes deflexiones negativamente y suponer equivocadamente que la estructura no es segura. Es lo que se llama inseguridad psicológica. Para el caso común de una viga simplemente apoyada y cargada uniformemente, la deflexión vertical máxima está dada por la fórmula de la resistencia de materiales. Delta es igual a 5 sobre 384 W L a la cuarta sobre EI, en el cual, como ustedes saben, W es la carga aplicada, la carga distribuida, L es la luz y EI es la rigidez de la viga. La deflexión es un estado límite de servicio, no es un estado límite de resistencia, por lo que las deflexiones deben siempre calcularse con cargas de servicio. El límite apropiado para la deflexión máxima depende de la función de la viga y de la probabilidad del daño resultante de la deflexión. La deflexión en miembros debido a cargas de servicio no debe imposibilitar las prestaciones de servicio. Sin embargo, la especificación AIX no establece límites claros para estas deflexiones. Bueno, entonces la deflexión máxima va a depender siempre, primeramente, del tipo de prestaciones que debe de dar esta estructura y depende también de los daños que se pueden ocurrir en los miembros ligados a la estructura. En cuanto a eso, la especificación AIS proporciona poca guía aparte de una estipulación sobre las consideraciones sobre diseños de servicio. Los siguientes valores son para deflexiones típicas máximas permisibles totales. Carga muerta de servicio más carga viva de servicio.
Para construcción enyesada, L sobre 360. Para construcción de piso no enyesado, L sobre 240. L sobre 240. Y construcción de techo no enyesado, L sobre 180, donde L es la longitud del vano. Entonces, para tener en cuenta los daños, elementos ligados para la estructura, la norma es más exigente en cuanto a la limitación de la flecha para estructuras con elementos enyesados, por ejemplo, tabiques de yeso, y es más flexible para el caso de estructuras que no tienen elementos susceptibles, como el caso de un entrepiso libre, ¿verdad? Un entrepiso libre. Entonces, la limitación es solamente L sobre 240. Y para el caso del yeso, si no hay ningún elemento de yeso ligado al techo, entonces es L sobre 180. A veces es necesario usar un límite numérico para la deflexión en vez de una fracción del vano. A veces se pone un límite de la deflexión causado solamente por las cargas vivas, ya que las deflexiones por cargas muertas pueden a menudo compensarse durante la fabricación y la construcción. En situaciones cuando la relación entre el vano y la altura de la viga es mayor a 20, es probable que la flecha resulte crítica. Los estados límite de servicio se revisan bajo cargas no factorizadas, como ya habíamos visto. Para el caso de pisos y techos, que es el caso más corriente, la combinación de carga a utilizar es la carga muerta, multiplicado por factor 1, más la carga viva, que puede ser la sobrecarga de uso, o la carga de techo, o la carga debido a la lluvia, en el caso de las cubiertas. Pandeo lateral torsional elástico de viga de sección I. La resistencia por momento de perfiles compactos es una función de la longitud no soportada L sub B, definido como la distancia entre los puntos de soporte lateral o arrollamiento. Si la longitud no soportada no es mayor que L sub P, se considera que la viga tiene soporte lateral total, entonces el momento nominal es el momento de plastificación. Si L sub B es mayor que L sub P, pero menor o igual al parámetro L sub R, la resistencia se basa en un pandeo lateral torsional inelástico. Si L sub B es mayor que L sub R, la resistencia se basa en el pandeo lateral torsional elástico. La resistencia por pandeo lateral torsional elástico teórico de una viga simplemente apoyada con soportes en los extremos y sometido a momentos uniformes fue encontrado por Timoshenko y Guerin. Esto ya lo habíamos visto en la estructura de madera. Timoshenko consideró una viga con soporte fijo en los extremos, en el cual se impide el giro de esa viga por medio de horquilla y sometido a momentos iguales en los extremos, con lo cual esta viga se halla sometida a un momento puro constante a lo largo de esa viga. Con esas consideraciones, entonces Timoshenko dedujo la ecuación del momento nominal que produce el pandeo de la viga, que ustedes ya lo conocen por estructuras de madera. Bueno, como Timoshenko dedujo esa fórmula para el caso de momentos constantes, y en la práctica ese momento puede ser variable, puede ser por ejemplo parabólico o variable a lo largo. Entonces, para corregir ese momento nominal, se debe multiplicar por un factor C sub B, donde C sub B es un factor de conversión entonces del diagrama de momento variable a un diagrama de momento constante. Si la longitud no soportada L sub B es mayor que la longitud crítica que viene dado por la expresión L sub P es igual a 300 R sub I sobre raíz cuadrada de F sub I, que es igual a 1,76 R sub I por raíz cuadrada de E sobre F sub I. Esta ecuación es similar a esta en el cual se le dio ya valor numérico
al valor de E en unidades inglesas, el término F sub I está expresado también en unidades inglesas. Si el momento cuando ocurre el pandeo lateral torsional es mayor que el momento correspondiente a la primera fluencia, la resistencia se basa en el comportamiento inelástico. El momento correspondiente a la primera fluencia vale M sub R es igual a F sub L por S sub X es igual a F sub I menos F sub R por S sub X, donde el esfuerzo residual F sub R es igual a 10 KSI en perfiles laminados. Normalmente la fluencia en una sección, en una viga, ocurre mucho antes de que se llegue al límite de fluencia. Eso se debe a la acumulación de las llamadas tensiones residuales. Esas tensiones residuales son debido a que se produce un enfriamiento diferente en la sección de la viga, ¿verdad? Cuando la viga sale al rojo cereza y luego se va enfriando, ese enfriamiento no es uniforme, entonces queda dentro de la viga una tensión llamada tensión residual. Esa tensión residual se llama F sub R y vale aproximadamente 10 KSI para el caso de perfiles laminados. Entonces, la tensión correspondiente a la primera fluencia, F sub L, va a ser la tensión de fluencia menos la tensión residual. Entonces, cuando el perfil supera el valor límite L sub P, se produce en el perfil un pandeo lateral torsional inelástico. Y cuando la longitud no aeroestrada del perfil supera el valor límite L sub R, entonces se produce ya un pandeo lateral en régimen elástico. Esta longitud L sub R puede ser deducida a partir de la ecuación de Timoshenko. Igualando la ecuación de Timoshenko al momento M sub R, entonces deducimos esta longitud que está dado por expresiones simplificadas en el AX. En el AX, esta longitud puede encontrarse a partir de términos X1 y X2 que tienen estos significados, y estos coeficientes X1 y X2 están normalmente tabulados. Para las secciones comunes, sin embargo, L sub R ya se encuentra tabulado, entonces directamente, pues de acuerdo al tipo de perfil, yo puedo encontrar en la tabla directamente el valor de L sub R. El comportamiento inelástico de vigas es muy complicado y por lo tanto se usan fórmulas empíricas para determinar el momento nominal. La siguiente ecuación es utilizada por la especificación AIX. El momento nominal es igual al momento plástico menos el momento M sub R, el momento de la primera fluencia, multiplicado por la relación L sub B menos L sub P sobre L sub R menos L sub P. Esto se puede entender fácilmente en este dibujo. Este sería el momento plástico y este sería el momento M sub R, la primera fluencia. Un momento que se encuentra entre estos dos puntos se puede interpolar linealmente, se puede calcular esta longitud del triángulo, y a partir de allí, por interpolación, se encuentra el valor del momento nominal. Factor de modificación de momento C sub V. Cuando la carga aplicada produce una distribución no uniforme de momento, gradiente de momento, sobre la longitud no soportada, la posibilidad de pandeo torsional es menor en comparación con el caso con la carga básica de momento uniforme en L sub P. Entonces se aplica el factor de modificación del momento C sub V para considerar esta probable reducción. Kirby y Nederkopf propusieron una expresión para C sub V que puede usarse en diagramas de momento de forma cualquiera y da como resultado buenas estimaciones del momento crítico.
Su ecuación que la LRFD ha adaptado como ecuación F13 es la siguiente. C sub B es igual a 12,5 del momento máximo dividido 2,5 M máximo más 3 veces MA más 4 veces MB más 3 MC, donde M máximo es el valor absoluto del momento máximo dentro del cemento sin soporte lateral. M sub A es el valor absoluto del momento en un punto a un cuarto de la longitud del cemento sin soporte lateral. MB, valor absoluto del momento en un punto en la mitad de la longitud del cemento sin soporte lateral. Y MC, valor absoluto del momento en un punto a 3/4 de la longitud del cemento sin soporte lateral. Como le había comentado, generalmente las secciones con momentos variables tienen mayor resistencia al pandeo lateral que las secciones con momento constante. Para tener en cuenta ese hecho, se multiplica el momento crítico de pandeo de Timoshenko con un coeficiente de corrección C sub B. Se hicieron varios intentos por fijar este coeficiente C sub B y al final la norma utilizó la expresión dada por Kirby y Nerakov, que es la siguiente: C sub B es igual a este término, en el cual lo que se hace es dividir el diagrama, la longitud L sub B, en 4 partes. Se divide entonces el diagrama de momento en 4 partes. En la primera parte, en A, se llama M sub A, la sección en el medio se llama MB y la sección en 3/4 se llama MC. Entonces, con esos valores, entonces se calcula el valor C sub B. Esta expresión es bastante fácil de calcular. También existen tablas donde para algunos tipos de diagrama, por ejemplo, en el caso de las parábolas o secciones simples, esta expresión ya está directamente tabulada. Ejercicios de aplicación. Vamos a hacer un ejercicio corto, ¿verdad?, para ejemplificar todo lo dado en la clase de hoy. El ejercicio dice: seleccionar el perfil W más ligero para soportar una carga muerta uniforme de 0,9 toneladas por metro y una carga viva de 1,65 toneladas por metro con un vano sobre apoyo simple de 12 metros. Se proporciona soporte lateral adecuado al cordón comprimido. La flecha por carga ha de limitarse a L sobre 360 y se pide usar acero A50. Entonces, la longitud del vano es de 12 metros, el acero es de 50 KSI, que equivale a una tensión de fluencia de 3515, y el módulo elástico del acero es similar a los otros aceros, es decir, más o menos 2.039.000 kilogramos por centímetros cuadrados. Estimamos el peso de la viga en principio en 100 kilogramos por metro, por el cual calculamos la carga factorizada y el momento factorizado y el cortante factorizado. Para poder dimensionar, se puede hacer por método directo, despejando de la ecuación del LRFD, se puede deducir directamente el módulo plástico requerido de la ecuación M sub U menor o igual 0,9 de F sub I por Z. Entonces despejamos el Z requerido y encontramos esta expresión. Vamos a la tabla de perfiles W y encontramos un perfil mayor a este valor y encontramos que ese perfil es un perfil W21 por 62 que tiene un Z de 2360, mayor obviamente a 2185. Con lo cual, obviamente también el momento de cálculo phi m sub n, por lo cual también el momento de cálculo es mayor al momento factorizado actuante. La deflexión máxima dado por una carga uniforme de servicio habíamos visto que vale 5
Q, L a la cuarta sobre 384 EI, que debe ser menor que L sobre 360. Igualando estos dos términos, despejamos la inercia requerida, que debe ser mayor que 225 sobre 48, Q sub L, L al cubo sobre E. Entonces, para poder hallar la inercia requerida, vamos a utilizar esta ecuación que acabamos de deducir. Entonces, calculamos la carga de servicio y a partir de esta carga de servicio calculamos la inercia requerida. Vamos a la tabla de perfiles W y encontramos entonces un perfil W 24 por 17, mucho más grande que el que nos pidió por flexión. Y este perfil tiene una inercia de 147.346, mayor que este valor calculado, y pesa 174 kilos por metro, también mayor que lo que estimamos. Entonces, recalculamos la carga y recalculamos también la flecha y encontramos que la flecha es de 3,86, mayor a la flecha límite de 3,33. Por lo tanto, necesitamos un perfil con una inercia mayor y eso se puede calcular fácilmente multiplicando esta inercia por la relación 3,86, que es la flecha actual, sobre la flecha límite, y que nos da 170.797, y vamos a la tabla y encontramos un perfil W de 24 por 146 mayor a 24 por 117, que tiene una inercia de 190.634 y pesa 217 kilogramos por metro. Recalculamos la flecha y encontramos que esta vez la flecha vale 3,28 menor a 3,33 centímetros. Por lo tanto, esa solución es satisfactoria. Por lo tanto, por motivo de deflexión, adoptamos entonces un perfil W 24 por 146. Con esto damos fin a la clase correspondiente al día.